Hola, bienvenidos a este nuevo módulo que estamos lanzando de Pesher Online en su nivel número 2. Te cuento un poquito para orientarte. Pesher Online tiene dos niveles actualmente. El primer nivel que está conformado por fundamentos bíblicos, sanidad interior, oración y ayuno. Y el segundo nivel que está conformado por eclesiología, escatología 1, homilética bíblica y oratoria y consejería cristiana. Estamos levantando este nuevo material para poder tener la tercera materia del nivel 2 y en un futuro poder lanzar la materia 4 del nivel 2 y con eso cerrar nuestro nivel 2 de Pesher. Vamos directo al grano porque hay bastante que conversar sobre este tema de la homilética bíblica y la oratoria. A través de este material tú vas a descubrir formas en las que vas a poder escribir y predicar un sermón, una enseñanza, de tal manera que la palabra de Dios pueda llegar a las personas que te escuchan con claridad, con sencillez, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo. Así que vamos directo a conversar un poco sobre los conceptos de la homilética. Y no podemos hablar de homilética sin poder tener un poco de información sobre los predicadores. Homilética, más adelante vamos a ver algo de su significado. Pero debes entender que tiene que ver con predicación, con oratoria, y debemos hablar bíblicamente de los predicadores que la Biblia nos muestra. Algunos del Antiguo Testamento, otros del Nuevo Testamento, como por ejemplo, 2 de Pedro 2:5 nos dice que, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esta palabra pregonero es útil para el tema de la enseñanza o de la predicación, con otras 7 personas. Bueno, Pedro continúa hablando de que Dios envió el diluvio, pero yo quiero que te centres en el tema de pregonero, ¿ok? Luego también a estos hombres, Judas versículo 14, dice: profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Enoc, quien vivió en la séptima generación de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Dos palabras, pregonero y profetizar, nos ayudan a entender el concepto de predicación. Son sinónimos, son palabras cercanas para que te hagas una idea. Ahora, ¿quiénes la Biblia menciona que son algunos de los predicadores del Antiguo Testamento? Algunos nombres relevantes como Moisés, quien guió al pueblo de Israel, profeta Jeremías, profeta Isaías, Malaquías, el mismo Salomón, Coelet, ¿no?, de predicador, Eclesiastés, escritos de Salomón, detallan que él tenía una gran afinidad por enseñar, por declamar, por compartir conocimiento. Y sin duda alguna, Josué, antes llamado Oseas, hijo de Num, es uno de los grandes predicadores del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque traía palabra, consuelo, exhortación, profecía. Yo quiero que podamos mudar un poco el concepto de que cuando hablamos de homilético, de predicación, solo nos imaginamos al pastor internado un domingo con su Biblia bajo el brazo. No, tú puedes ser un predicador en un bus, en un hospital, en tu trabajo, en un parque, en un taxi, ¿no?, en la escuela, en el colegio. No necesitas una tarima o un altar como lo conocemos para ser un predicador. Por lo tanto, quiero que entiendas o saques el concepto de predicador de las 4 paredes del templo o del concepto de iglesia. Otros predicadores del Nuevo Testamento, porque la predicación ha estado a lo largo de la palabra de Dios: Juan el Bautista, el mismo Jesús, que es un orador por excelencia, Esteban, Pablo, Apolos, ¿no?, el mismo Pedro. Este Esteban fue aquel que fue apedreado y vio a los ángeles, la gloria de Dios. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay grandes ejemplos
de predicadores que nos permiten entender que la enseñanza no solo se limita a una sinagoga en ese tiempo, a un templo, a un auditorio, sino que muchos de ellos eran predicadores al aire libre. El mismo Jesús, dentro de sus interacciones, muy pocas lo ubican a Jesús en una sinagoga. Muy pocas lo ubican a Jesús en el templo de Jerusalén. La mayor cantidad de interacciones de Jesús era en montañas, en montes, en embarcaciones, que Él se ponía a la orilla, se subía a la embarcación, la gente se ponía en la arena y escuchaba predicación. Nuevamente, yo quiero que en esta primera clase amplíes tu concepto de predicador y que no entiendas que solo predicador somos los pastores o los que tenemos la oportunidad de predicar detrás de un púlpito un domingo o un servicio en las iglesias. Hay mucha predicación por fuera que podemos hacer en las calles, debajo de un puente y muchas cosas que podría mencionar. Luego de la época de los apóstoles, tenemos algunos otros predicadores conocidos como predicadores patrísticos, ¿no? Que son los iniciadores o los continuadores más bien de la labor apostólica, discípulos, muchos de ellos, de los apóstoles, ¿no? Una primera generación de aprendices que llevaron el conocimiento más allá, ¿no? Ireneo, Ambrosio, Agustín de Hipona, Tertuliano, que muchos escritos tradicionales los ubican a ellos como grandes maestros de la palabra de Dios. Ejemplos de escritura, de dominio de la palabra y de enseñanza. Y en un tiempo un poco más... bueno, no creo que actual sea la palabra porque muchos de los que voy a mencionar a continuación son del siglo XV, XVI, cuando empezó la Revolución Protestante guiada por Martín Lutero, Calvino y otros más. Muchos de ellos también hay grandes escritos y grandes registros de su calidad de predicadores. No quiero decir que son actuales porque definitivamente no lo son. Y es importante que puedas entender que aquellos antes de nosotros son los que ponen el inicio para la enseñanza de Dios. Ahora, yo quiero desafiarte a que pienses en predicadores que han marcado tu vida, ¿no? Tu predicador de la niñez. No estoy hablando de pastores, ¿no? Porque quiero que entiendas el concepto pastoral es mucho más amplio: cuidado, oración, velar, consejería. Quiero que hables de predicadores, quiero que pienses de predicadores y pienses en predicadores que han marcado tu vida. Puede ser tu primer pastor, tu maestra de escuela dominical, si es que fuiste creyente desde niño, ¿no? O algún predicador que no necesariamente es tu pastor, pero que de alguna manera te ha llamado. Ahora, con este tema de la predicación, como para poder generar conceptos y bases en esta primera clase, quiero decirte que cada predicador tiene su manera y su forma. Si tú estás en este módulo, es seguramente porque quieres ser un predicador y quieres tener herramientas para predicar. Pero el peor error que podemos cometer es intentar ser un predicador como los que vemos en pantalla o como los que la historia nos relata. ¿Por qué? Porque Dios a ti te ha dado una esencia personal propia que no se la ha dado a nadie más. Es como tu huella dactilar. Tu registro de la huella de tus dedos es única. No se compara con nadie. Incluso en gemelos idénticos no se compara su huella dactilar. Dios te ha sellado con una originalidad que no puedes replicar. Y lo más triste es que cuando vemos a predicadores que intentan replicar a otros, simplemente se ve como una mala copia. Y el Espíritu Santo no puede moverse donde no hay originalidad. Así que yo te animo a que si tu deseo es ser un predicador o una predicadora, que lo primero que hagas es definir quién eres tú.
¿Cuál es tu estilo? Hay predicadores que les gusta enseñar gritando, levantando su voz, y está bien, es su forma. Otros que predican mucho más calmados, ¿no? Otros que no se mueven y se quedan en el púlpito todo el tiempo. Otros que caminan mucho adelante. Otros que incluso caminan por los lugares donde la gente está sentada. Y así podemos mencionar muchos tipos de predicadores. Lo más importante es que tú puedas determinar qué clase de predicador eres. También no todos somos predicadores de púlpito y de domingo. Algunos son predicadores de grupos pequeños, algunos son maestros de niños y le predican a niños, otros de jóvenes y definitivamente se sienten vivos cuando están con niños, cuando están con jóvenes y no cuando están con adultos. Así que una de las cosas que quiero sembrar en tu corazón es busca esa originalidad de la clase de predicador que quieres ser. En ocasiones, digo con tristeza y debo decirlo a manera de crítica, pero de crítica de aprendizaje, vemos a pastores que empiezan a hablar con acentos extranjeros, ¿no? Centroamericanos, mexicanos, que no son ni de allá, ¿no? Son más criollos que el que les habla. Guarda tu originalidad. No intentes ser un predicador que no eres. Qué bueno poder tener referentes. Qué bueno que tú veas a predicadores que tengan una palabra, una manera, incluso a veces hasta las mismas palabras se copian, ¿no? Y es importante que nosotros guardemos la originalidad. Puede ser un predicador muy tecnológico, puede ser un predicador que le gusta entregar material impreso. Lo que te quiero decir es que hay muchas formas de llegar a las personas con la predicación. Hay un predicador, que es pastor también, que a mí me gusta mucho su manera de enseñar. Él es un predicador colombiano que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, él es apellido Caballero, ¿no? Y su usuario, para que lo busquen si quieren escuchar unas predicaciones, el Pastor Caballero, así lo encuentran en YouTube. ¿Por qué me gusta? Porque sus predicaciones son con animaciones, no sé cómo definirlo, con muchas diapositivas, con mucha ayuda visual, y siempre que él predica con diapositivas, no sé si con diapositivas, pero con esta pantalla muy animada y todo eso, ¿no? Para Pesher hacemos este tipo de cosas, pero usualmente no soy esa clase de predicador. Disfruto verlo, es un gran maestro, enseña mucho, honro porque también he aprendido muchas cosas a través de él y su método de enseñanza, pero yo no soy él. Él tiene su forma, gloria a Dios por eso. Yo te animo a que no pierdas tu esencia, a que seas el predicador que tú quieres ser, y más que tú quieres ser, que Dios te ha enviado a ser. Hablemos sobre, para ir cerrando y aterrizando este avión, recuerda que estas clases no son de más de 15 minutos, todo lo demás es para que tú medites, de predicador o de predicar. Esta palabra proviene de una palabra griega llamada, o que se escribe kerizo, que por lo general se traduce predicar, ¿ok? Tiene el sentido de proclamar como heraldo. ¿Quién era el heraldo? Era el que iba anunciando noticias por los pueblos, ¿no? Antes no tenían el Twitter o el X hoy, o redes sociales donde tú te informabas, o el televisor, o videos. Y alguien iba proclamando, ¿no? Cuando había victorias, cuando había noticias que informar. También hay un sustantivo que se deriva de la palabra kerizo, de la misma familia, que es kerix, que significa pregonero, divulgador, enviado, ¿ok? Yo te decía que Noé fue llamado pregonero, ¿no? Y que Enoc fue llamado profeta. No porque hablaba del futuro, sino porque llevaba palabra de Dios. Y otro sustantivo relacionado es querigma, cuyo significado es proclamación del heraldo, el heraldo. Entonces, todas estas palabras hablan de aquel o aquella que enseña y que lleva la palabra de Dios. Por el momento nos vamos a quedar hasta ahí para no poder profundizar un poco más en información, sino nos hemos quedado en conceptos básicos de predicador, de predicación. Homilética. Homilética es el arte que ayuda a las personas a enseñar, a preparar enseñanzas. Así que para cerrar este video, yo quiero animarte a lo siguiente. No te olvides que todos nuestros videos tienen preguntas para que tú respondas
y yo te animo a que no avances al siguiente video sin antes responderla. Si tú quieres graduarte y recibir tu diploma de que has terminado oficialmente y no solo ver los videos por deporte o entretenimiento, sino realmente ser evaluado, tienes que responder las preguntas. Y sobre todo, si no has visto el nivel 1, no continúes aquí, porque todos tienen un flujo, una continuidad con un propósito. Mi nombre es Israel, esto es Pesher de la Iglesia Ciudad Refugio, y no te olvides también que si hay alguna pregunta con alguna tarea o quizás encuentras algún error, porque se puede dar, no dudes también en darle clic al link de tutorías para que te envíe al WhatsApp de la iglesia y de esa manera te podamos retroalimentar o nos puedas retroalimentar a nosotros de cualquier novedad. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.